Javier Milei, es economista. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. Buen día, Eduardo. Es un placer enorme volver a hablar contigo. Gracias. Sé que llegaste recién de viaje, así que te agradezco mucho esta comunicación, Javier. No, el agradecido soy yo, que vos siempre me tenés en cuenta. Contame lo siguiente, Javier. La inflación distorsiona todo precio, ¿no? Es imposible que uno pueda comparar mismo producto, mismo servicio, los valores. Mira, a ver, vamos a ponerlo así. A ver. La inflación, ¿sí?, es al sistema de precios lo mismo que el ruido a la comunicación. Ajá. Es decir, el sistema de precios lo que hace es un mecanismo que transmite información a los agentes para que tomen decisiones. Y cuando vos generás inflación, como eso además, esa inflación no es en realidad homogénea en todos los bienes, es decir, hay lo que se llama cambio de precios relativos. Entiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Vos empezás a perturbar las señales de precios y los agentes empiezan a tomar decisiones que verdaderamente pueden ser ruinosas. De hecho, vos fíjate esto, hay un trabajo que el mismo Banco Central de la República Argentina presentó, que aquellas economías que tienen más de 20% de inflación sufren una penalización en su tasa de crecimiento económico de 1,58 puntos porcentuales por año. Si vos eso lo considerás en los años que tenemos de Banco Central, sí, ¿sabés cuál debería ser nuestro PBI per cápita si no fuera por la presencia del Banco Central? A ver. 3,5 veces más grande. Es decir, deberíamos tener un PBI per cápita casi como el de Estados Unidos. Bueno, hoy está todo el mundo observando ahí el Central, ¿no? Ponen los ojos ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí. Entonces, si vos, digamos, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero nunca la bajaste por debajo del 25%, si en 2 años de Banco Central de Sturzenegger la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero está en línea con la que emitía Banoli, ejemplo, los 2 años de Banoli se emitió 65%, en los 2 años de Sturzenegger se emitió 62%. Vamos. O sea que la emisión es similar a la del kirchnerismo. Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Y encima se toma deuda. Exactamente. Por eso te muestra que en realidad el déficit fiscal en Argentina aumentó. Digo, porque tomamos deuda y emitimos parecido. Sí. Vos sabés que yo pensé que, deben seguir emitiendo, pero, a ver, en el otro gobierno, emitían, tiraban plata al mercado y la gente compraba, movía la economía con un problema a futuro, pero en ese momento te decía, bueno, yo estaba bien, tenía plata, compraba, vendía, etcétera. ¿Y hoy dónde está esa plata? No, bueno, de hecho, siguen emitiendo, sí, y además emiten deuda, ¿sí? Porque, ¿cuál es el problema? Que en realidad la parte que se transfiere al Tesoro sigue siendo la misma que transfería en el último momento del kirchnerismo, con lo cual en una economía que, digamos, nominalmente es más grande, eso representa menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora hay un elemento nuevo, que es que cuando Caputo trae los dólares del exterior, ¿sí?, se los vende a Sturzenegger. Sturzenegger los compra, eso implica tirar pesos a la calle. Pero cuando tira esos pesos a la calle, después los esteriliza con Levax, ¿sí? O sea, paga tasa de interés. Sí. ¿Y qué es lo que pasa después? Es que cuando llega el momento de renovarlos, a veces no los puede renovar. Y como no los puede renovar todos, quedan los pesos en la calle y eso termina generando inflación. Vos sabés que, Javier, y sí, seguro que lo sabés, pero me gustaría que puedas seguirlo de cerca y lo vamos monitoreando. El crecimiento de la economía marginal es impresionante. A mí me cuentan acá empresarios de servicio o comerciantes o industriales, se están pasando en la clandestinidad, están trabajando en negro, una economía negra que está creciendo, y mucho. Bueno, eso obedece principalmente a que ya el nivel de presión fiscal es insoportable. Y además, o sea, los mecanismos violentos de la AFIP son verdaderamente, creo que ya hay un conflicto de índole constitucional, te diría. Esto, digamos,
Hay cuentas embargadas, cuentas cerradas. Claro, exacto, sí, pero suponete lo siguiente, que vos tenés 3 cuentas, entonces vos no pagás algo. ¿Qué hace? No te embargan una cuenta, te embargan todas. 3. Sí. Bueno, digo, esa monstruosidad, es decir, lo de la AFIP, digamos, o sea, ya, digamos, se excede, digamos, o sea, naturalmente la AFIP es el brazo armado junto al Banco Central que tienen los políticos para expropiar al sector privado, ¿sí? Pero los niveles de violencia en la AFIP, digamos, ya exceden, es decir, pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es la contracara de la voracidad fiscal. Es decir, digamos... Y está atacando la clase media y muy fuerte, Javier. La clase media. El pobre, ahí está esperando que le den y siempre vas a recibir algo. El rico tiene espalda. La clase media, ahí es donde está sufriendo el ajuste. Bueno, mira, yo lo que veo es que, digamos, nos está matando toda esta presión impositiva. Porque, de hecho, digamos, el país es cada vez más pobre. ¿Por qué? Porque justamente hace, digamos, no crece, y al no crecer te empobreces. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen, no, porque el PBI subió, a ver, el PBI del año pasado cerró en el mismo nivel que tenía en junio del 2015. Y ese nivel es el mismo que tenías a fines del 2011, o sea que en términos per cápita somos 7% más pobres. Bueno, digo, así puedes, digamos, tomar el indicador que quieras, o sea, y no están dadas las condiciones para crecer, porque vos para crecer tenés que invertir, ¿sí? Y para invertir solamente lo vas a hacer si vos vas a poder ganar plata. Entonces, hoy Argentina, el 16% del PBI es la inversión, o sea, eso no alcanza para crecer. Lamentablemente a mí me parece que más que nada que hay una estrategia de tirar la pelota hacia adelante, ¿no? Viene la reelección, vamos tirando la pelota hacia adelante. Pero mientras tanto hay mucho herido. Sí, pero me parece que esta oportunidad es todavía muchísimo peor, porque en rigor, viste que durante los años pares, o sea, trataban todos de acomodar más o menos los números de la economía. Y sin embargo, ya digamos en otro de los tantos actos irresponsables de Marcos Peña, sí, ya se largaron ahora para la reelección presidencial. Es decir, ya están lanzados ahora. Es decir, digamos, este hombre, digamos, o sea, verdaderamente es una máquina de hacerle daño a la economía. Si vos te recordás, el 28 de diciembre del año pasado, ¿sí?, cuando en una forma irresponsable, propia de un ignorante, Marcos Peña avanzó sobre la independencia del Banco Central, solo 2 economistas pusimos el grito en el cielo. Diego Giacomini y yo. Digo, a vos te consta, porque yo he estado en tu programa, diciendo que eso iba a producir un daño enorme sobre la economía y que iba a generar una aceleración inflacionaria. Digamos, salieron a acusarnos de plateístas, salieron a acusarnos de liberalotes, salieron a acusarnos de apocalípticos. Bueno, hoy, por ejemplo, tenés que la semana pasada en el Congreso Económico Argentino ya todos los economistas coincidían que eso había hecho mucho daño. Hoy mirás los datos de inflación y ves que, digamos, si tomás la inflación de los últimos 12 meses, estamos en 25%. Si tomo el trimestre anualizado, estamos en 29,6%. Si tomo el mes anualizado, estamos en 31%. Ahora, ¿y cómo se animan a decir va a ser el 15? ¿De dónde sacan información? La inflación va a ser el 15 cuando vos todavía no estás pisando el terreno del año. O sea, ¿cómo proyectás 15? Y después, ¿no se debería esperar un poco antes de decir dar números? Mira, viste que yo no soy partidario de hacer proyecciones porque yo digo que la economía es la ciencia de la acción humana, los individuos pueden cambiar, ¿sí? Pero aparte, te diría que con el esquema monetario que utiliza el Banco Central es imposible hacer una predicción de inflación porque vos no sabes cuál es la próxima estupidez que va a hacer Marcos Piña, ¿sí? Digo piña porque de la piña la que nos va a llevar a darnos este hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, el Banco Central trabaja con un sistema que se llama metas de inflación, controlando tasa de interés. Sí.
Si vos controlás la tasa de interés, no controlás la cantidad de dinero en la economía porque la decide la gente. Entonces, de este modo, ¿qué pasa? Vos al no poder determinar la cantidad de dinero, no podés determinar el nivel de precio. Eso se llama ausencia de ancla nominal. Y el sistema queda anclado, sí, solo sí, están ancladas las expectativas. Suponete, si suponiéramos que, si estuviéramos esperando que la inflación fuera del 20%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos sabés que el índice de precios hoy es 100, entonces estás esperando de acá a un año que sea 120. Exacto. Entonces ahí la economía quedó anclada. Ahora, un banco central que en su historia le quitó 13 ceros a la moneda, ¿sí? Que destrozó 5 signos monetarios, que tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, no tiene mucha reputación como para ser creíble y que haya unas expectativas sólidas. Pero si a eso vos le sumás que este sistema depende fuertemente de las expectativas y tenés un jefe de gabinete que es un ignorante y que no deja estupideces por hacer y por decir en materia monetaria, bueno, listo. O sea, esos son los problemas, ¿no? O sea, vos desanclaste el modelo el 28 de diciembre, cayó la demanda de dinero, lo primero que suben son los activos financieros, el dólar, después subieron alimentos, bebidas y todos los bienes ligados, por ejemplo, a lo que tiene que ser el índice de precio mayorista, que acumula 11% en 2 meses, ¿sí? Bueno, ahí lo tenés, y tenés lanzada la inflación. O sea, bueno, el otro día estuve sentado acá a gente de la Cámara de Supermercados y me decía, nosotros no generamos la inflación. La gente dice que somos nosotros los que generamos la inflación y son algunas políticas que se llevan adelante. ¿Coincidís? Ya, totalmente de acuerdo con lo que han dicho. A ver, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando vos emitís más dinero que el que la gente desearía tener en el bolsillo, eso se traduce en una caída del poder adquisitivo de dinero. Es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Eso se llama inflación. Listo, más clarito imposible. Javier, te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias a vos, Eduardo, por tenerme siempre en cuenta. Gracias, Javier.